multiplicabitur eius imperium. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Sor Faustina, cómo escribió su diario espiritual, lo que significa el culto a la misericordia de Dios, y así conociendo más el corazón de nuestra santa y toda aquella devoción que tanto tenemos que conocer para mejor saber difundir. Queridos hermanos, en esta catequesis vamos a continuar viendo la vida de Sor Faustina. Vamos a leer y reflexionar en torno al numeral 1123. 1123. Escribe Sor Faustina: oh, qué dulce es tener en el fondo del alma aquello en lo que la Iglesia nos ordena creer. Cuando mi alma está sumergida en el amor, resuelvo clara y rápidamente las cuestiones más complicadas. Solo Él es capaz de caminar al borde de los precipicios y por las cimas de las montañas. El amor, una vez más, el amor. Este es el numeral 1123, escrito por Sor Faustina el 6 de mayo de 1937. Y hay un mensaje muy claro de Sor Faustina y su amor, su devoción por lo que la Iglesia le enseña, pero después hay un mensaje que evidentemente Sor Faustina está pasando algo que no lo describe aquí, cuando dice: cuando el alma está sumergida en amor, resuelvo clara y rápidamente las cuestiones más complicadas, por ejemplo. Solo Él es capaz de caminar al borde de los precipicios. Esto es, realmente son frases que escribe Sor Faustina bastante emblemáticas y sobre todo misteriosas. Sí conozco el testimonio de algunas, sobre todo el padre Sopocko, quien afirmaba que Sor Faustina, cuando compartía con él lo que le había pasado, algunas cuestiones de moral o de doctrina que a ella le planteaban, sean otras hermanas, o cuestiones de conciencia, cómo tener que resolver, que Sor Faustina, siendo tan sencilla, recuerden que sabía leer y escribir, no tenía formación en el sentido académico, no había terminado la secundaria, y entonces que el padre Sopocko da cuenta de cómo Sor Faustina le participaba en cómo había resuelto ella las cuestiones estas difíciles que le habían planteado otras hermanas, y el padre Sopocko se admiraba que una hermana tan sencilla pudiera responder o pensar con tanta claridad y resolver cuestiones vinculadas a la moral y a la doctrina, que él como teólogo muchas veces le costaría más. Sin embargo, Sor Faustina lo resolvía más fácil. Bueno, el padre Sopocko da testimonio de eso, y acá Sor Faustina quiere decir esto, manifiesta esto, ¿no? Cuando mi alma está sumergida en el amor, resuelvo clara y rápidamente las cuestiones más complicadas. ¿Sí? Bueno, evidentemente a eso se refiere. Sor Faustina tiene alguna situación en la cuestión de la vida de la Iglesia, alguna discusión o algún intercambio de argumentos o algo que le han dicho a Sor Faustina que generó una discusión en cuanto a la enseñanza de la Iglesia respecto a una materia, y por eso Sor Faustina va a decir: qué dulce es tener en el fondo del alma aquello en lo que la Iglesia nos ordena creer. Y sobre esto voy a girar la reflexión. Si bien, bueno, sabemos este numeral, Sor Faustina lo escribe, bueno, toda la situación que contextúa este momento, el 6 de mayo de 1937, a Sor Faustina que estaba por dejar la congregación, al final no la deja, se somete a aquello que el arzobispo de Vilna le impide fundar una nueva congregación, y lo que el padre Sopocko le dice que no haga, o sea, no deje la congregación, siga donde está, ponga su empeño en la fiesta de la Divina Misericordia. Todo esto se sabe a la luz de las cartas, el intercambio epistolar entre Sor Faustina y el padre Sopocko. Pero bueno, acá Sor Faustina va a hablar de otra cosa, hace como una especie de paréntesis, y se va a referir a esta cuestión: qué dulce tener en el fondo del alma aquello en lo que la Iglesia nos ordena creer. Bueno, por ahí a alguno le puede sonar en estos tiempos, en 2024, tercer milenio, cuando dice lo que la Iglesia nos ordena creer, ¿no? Parece hasta
hasta fuerte, ¿no? Hasta como un poco rudo y difícil o que malo que parece esto, ¿no? Bueno, sin embargo, cuando un papá o una mamá al hijo que va a ir a la escuela y hace frío, y por supuesto el hijo está acostumbrado al calor de la casa, y va a salir a la escuela y sabe el papá que va a recorrer un largo camino hasta llegar a la escuela, un lugar caliente, y va a pasar por mucho frío y se va a enfermar, y le dice, ponete la campera. Bueno, no le está dando una sugerencia, no le está dando una invitación, no le está diciendo si querés o no querés. Le está diciendo algo que le está ordenando, pero justamente por el bien de él. Bueno, un poco tiene que ver con la percepción de la época de Sor Faustina, ¿no? Se tenía claro lo que era la doctrina y se cuidaba, ¿no? Y la iglesia va con el amor de una madre, de un padre que sabe el bien de sus hijos. Hoy por ahí estamos en tiempos un poco más y mucho más flojos, donde bueno, todo parece más débil e incluso entonces se pierde un poco el hecho de que cuando la iglesia nos pide algo nos está pidiendo con una orden y el pedido y el amor de un padre y una madre. Entonces no, como que la iglesia es como si fuera una voz más. Ah, bueno, ¿qué dice la iglesia en torno a esto? ¿Qué dice o qué opina la iglesia? Una opinión más. De entre tantas voces, una opinión. Un abanico de voces. ¿Qué pasa sobre el matrimonio? ¿Qué pasa sobre el noviazgo, la familia? ¿Qué opina la iglesia? Una voz más. No, en cambio, la iglesia tiene una enseñanza bajada, que recibida en todo caso, que no inventa ella, recibe del mismo Cristo, e iluminada por el Espíritu Santo, va desgranando aquella verdad recibida del mismo Dios para, sí, proponerla a los fieles, porque no obliga. No obliga, no impone. Somos adultos y hay gente que puede creerlo y no creerlo, y es verdad. Dios respeta la libertad de cada uno. Pero bueno, una verdadera hija de la iglesia, alguien que se siente hijo de la iglesia, no tiene problema saber que la iglesia me pida, como me pide una mamá, que me ordena creer esto. ¿Qué son los dogmas de fe? ¿Qué son los dogmas de fe? Algo que uno sabe que son revelaciones que Dios da y que estamos obligados a creer. Yo no puedo opinar o decir algo distinto en dogmas de fe. Yo no puedo decir, por ejemplo, que no existe el infierno. Yo no puedo decir, por ejemplo, que la Virgen no es inmaculada. Por más que hay una religiosa que con mucha nota a nivel internacional que habla contra este carácter de la Virgen María, que es un dogma de fe, habla como si nada y nadie le dice nada. Y bueno, lamentablemente vivimos en tiempos de tanta oscuridad y tinieblas que pareciera que no hay verdad, ¿no? Se oscurece el sentido de la verdad. Bueno, acá Sor Faustina da cuenta de lo importante que es tener en el alma aquello que la Iglesia nos ordena creer, la enseñanza de la Iglesia. Y era importante a Sor Faustina en ese cruce, en esa discusión que haya tenido para que la lleve a escribir esto, o para dar incluso luces a aquellos que no la tienen, la firmeza de la verdad. Que no somos dueños de la verdad, somos servidores de la verdad, pero es importante saber que somos servidores y por lo tanto la cuidamos a la verdad. Y para cuidarla a la verdad, hoy prácticamente es necesario saber que dónde está esa verdad, ¿no? Y nosotros como católicos sabemos y reconocemos que la verdad de aquello que Dios ha manifestado para ser creído está sintetizada en el catecismo de la Iglesia Católica. En este libro tan olvidado de la biblioteca que muchas veces tenemos desde la década del 90, cuando se editó el catecismo, muchas veces lo hemos comprado por compromiso, porque bueno, hay que tenerlo. Sin embargo, hoy sería como un rescate, en medio de tiempos tan turbulentos, oscuridad y confusión, saber leer bien el catecismo y saber profundizarlo. Hay obispos que han ido explicando cada artículo del catecismo, del compendio del catecismo, y están disponibles por las redes sociales, profundizándolo, enriqueciéndolo, bajándolo a la vida actual, con ejemplos. Hay catequesis basadas en el catecismo que son preciosas, y cómo nos ayudarían a tener bien en claro quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué quiere Dios de nosotros, y cómo alcanzar la salvación. Bueno, el catecismo tiene 4 partes, que es qué creer, qué celebrar, cómo vivir y cómo rezar. Entonces, estas cuestiones son fundamentales de nuestra vida a la hora de acceder a Dios, de vincularnos con Dios. ¿Qué creer? En tiempos donde se dice, cada uno cree lo que quiere, lo que le conviene, lo que le gusta. Yo agarro la Biblia y digo lo que me gusta a mí, que diga la Biblia. Otro dice, bueno, yo también agarro la Biblia e interpreto, como uno interpretó blanco, el otro interpretó negro de la Biblia, bueno, cada uno con su razón porque depende de cada uno. No,
Acá Sor Faustina con este numeral está manifestando algo clave. Qué bueno que tener en el alma lo que la Iglesia nos ordena creer. Quiere decir que primero está la verdad de Dios, que la Iglesia nos presenta para creer. Y que en torno a eso ya uno puede sacar reflexión, enriquecerla, profundizar y si uno no comprende bien, buscar, saber más. Pero nunca cambiar el espíritu de eso. Uno, como un hijo ante una madre, sabe que lo que le dice la madre, ese es el camino, eso es lo bueno. Cuando tiene que ver con las cuestiones de fe. ¿Qué ha pasado? Entró a partir del siglo XVI con la reforma de protestante, Lutero, un espíritu distinto. Ya pasó a decir, está la única revelación en la Biblia, cortando todo lo que es tradición y magisterio de la Iglesia, una verdadera soberbia, pero a la vez, no solamente que Dios solamente ha hablado con la Biblia, sino que el hombre está por encima de la Biblia. Yo interpreto lo que es verdad de la Sagrada Escritura. La libre interpretación. Cada uno interpreta como quiere. Por lo tanto, el hombre, el ser humano, tú y yo, podemos ponernos por encima de la revelación, por encima de Dios. Y eso es ocultamente una tremenda soberbia, ponerse por encima de lo que Dios dice, de lo que Dios enseña. Y es muchas veces la consecuencia de lo que hoy vivimos, incluso entre católicos, que podemos decirnos católicos, pero pensar como protestantes. ¿Y qué quiere decir pensar como protestante? Yo me confieso con Dios, sacamos el sacramento de la confesión. Yo hablo con Dios, sacamos el sacramento de la Eucaristía. Yo me salvo por la fe. Pero Jesús dice, y el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. El sacramento de la Eucaristía, la misa. Entonces, eso pasa. Y Sor Faustina entonces la tiene clarísima. En el alma lo que la Iglesia nos enseña, porque es la madre y es cuestión de fe. Bueno, por supuesto que uno hoy se puede preguntar, bueno, ¿acaso todo lo que dice el sacerdote es dogma de fe uno tiene que creer? Siempre que el sacerdote, el obispo, el papa, los cardenales enseñen lo que enseña la Iglesia Católica, que está presente en el catecismo, se ha enseñado siempre, así se adecue a los casos, se adecue a las circunstancias que nos tocan vivir, manteniendo la fe de siempre. Bueno, cuando es cuestión de fe y de moral, en eso, claro, hay que seguir. Pero cuando uno ve que se contradice eso, ¿cuántas veces hoy se habla en contra del celibato? O el sacerdocio femenino. O se habla como que la Virgen no es virgen. O que no hay una verdadera religión fundada por Cristo mismo, como si Jesús no hubiera fundado una religión. Entonces, como si fuera lo mismo el matrimonio varón y mujer que varón-varón, mujer-mujer. Cada uno inventa y sobre todo adecuándose a los tiempos para no quedar mal, lo que se llama políticamente correcto, y busca la Biblia que justificar mi propio pensamiento para quedar bien. Bueno, Sor Faustina con este numeral nos está diciendo, queridos hermanos católicos de este siglo, sean valientes en tener la firmeza de la fe de siempre en sus corazones, cuidarla, defenderla, profundizarla. En tiempos de oscuridad y tinieblas, más meritorio ante Dios es hoy guardar esta fe que incluso en tiempos de Sor Faustina, donde las cosas eran más claras y había más tranquilidad en cuanto a la enseñanza de siempre. Entonces, nos llevemos este aliento de Sor Faustina, ¿no? Vigoricemos nuestra vinculación con la enseñanza de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica. Hagamos el propósito de leerlo cada día un poquito, aunque sea un artículo, que siempre son chiquitos, y son poquitos. Y si uno no entiende, bueno, busquemos, hay sacerdotes, obispos que explican muy bien cada punto del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, para crecer más en la comprensión de nuestra fe, explicarla mejor. Y ahí uno va a ir viendo cómo también todas las cosas están vinculadas a la gran misericordia de Dios, porque como enseñan los santos, la primera misericordia de Dios es la verdad. Enseñarnos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. La verdad se manifestó a nosotros, es una persona. No somos dueños, somos servidores de la verdad que es Jesucristo. Y a Jesucristo hay que conocerlo. Y a Él hay que respetarlo, cuidarlo y darlo a conocer. De eso se trata. Tengamos firmemente en nosotros, en el alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, la enseñanza de la Iglesia. Sepámosla proponer como luz en medio de la oscuridad. Un tiempo de donde cada uno quiere creer lo que cree y piensa que con eso agrada a Dios. Creer lo que el Señor enseñó como verdad, que es lo que enseña la Iglesia, particularmente en el catecismo de la Iglesia Católica.
Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso, es decir, de primer grado de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Multiplica